Hace un tiempo subimos un iceberg sobre las películas de terror. En un puesto del nivel 3 se hacía referencia a una polémica que vivió el ya de por sí controversial actor Charlie Sheen con la serie de películas japonesas Guinea Pig. En el iceberg intencionalmente no le dimos mucho contexto, pues aparte de que no era el foco principal del video, toda la información que encontré de ese caso me resultó en sumo interesante, o al menos lo suficiente como para merecer un video individual. Para empezar, necesito dar un contexto de quién es Charlie Sheen. Sheen es un actor que la mayoría ha de conocer por su papel como Charlie Harper en la famosa serie Dos hombres y medio, hijo también del actor Martin Sheen. Gran parte de la conversación acerca de Sheen se basa en su vida privada, ya que es bien sabido que el actor ha abusado en demasía de sustancias como el alcohol, drogas, etc., aparte de ser denunciado de violencia doméstica, lo cual desembocó en que fuera despedido de Dos hombres y medio. En 2015, el actor confesó ser VIH positivo, algo que ya sabía desde hace mucho, pero pagó millones de dólares para mantenerlo en secreto, pues que algo así se hiciera público podría destruir su carrera. Aparte de que Sheen apoya la campaña de antivacunas en Estados Unidos. Así que, como puedes darte cuenta, Sheen está lejos de ser una persona completamente limpia o 100% cuerda, lo cual hace que este caso sea un poco curseado. Hablemos acerca de Guinea Pig. Esta se trata de una secuela de películas japonesas de horror gore de los años 80. Cuenta con 6 partes en total, pero las más populares son las primeras 2. Sobre todo la segunda parte, que es justamente de la cual les hablaremos hoy. Guinea Pig, Flower of Flesh and Blood. Fue una película lanzada en Japón en 1985. En Japón se trataba de una saga prácticamente de culto, pero fuera del país del sol naciente era muy poco conocida. Ahora tenemos que transportarnos al año 1992. El actor Chris Gore estaba dando una fiesta en su casa, ya saben, clásicas fiestas hollywoodenses. Alcohol y drogas a tope. Durante la euforia de la fiesta, uno de los presentes mencionó que hace unos días había conseguido un VHS bastante singular. Esto obviamente despertó la curiosidad de los asistentes, entre ellos Charlie Sheen. Al reproducir el VHS, este se trataba de Guinea Pig 2. Al poco tiempo de empezada la cinta, todos quedan completamente anonadados, pues muchos pensaron que la misma se trataba de una película snuff. Cintas de asesinatos reales. En el futuro también haremos un video del extraño mundo de películas snuff. Pues las imágenes que se presentan en el largometraje son tan reales y grotescas que a más de uno les hizo pensar en eso. Charlie Sheen es el que más perplejo queda. Saliendo de la fiesta, el actor estaba convencido de que acababa de descubrir una cinta snuff. Creo que está de más mencionar que el cine snuff es completamente ilegal en todo el mundo. Así que Sheen contacta a la MPAA, la asociación encargada de calificar las películas. Al poco tiempo, la asociación recibe una copia de la película. Ellos también quedan horrorizados al ver la cinta, así que deciden ponerse en contacto con el FBI para que investiguen lo que muy posiblemente era una saga de cintas snuff. Durante la investigación se descubre a un crítico americano llamado Chaz Balun, el cual era el encargado de distribuir de manera amateur no solo la saga de Guinea Pig, sino múltiples películas del índole gore, todas viniendo de Japón. Así que el FBI se pone en contacto con las autoridades japonesas. Estos también desconocían de la existencia de las películas, que eran rodadas en su país. Pues cabe acotar que al menos las primeras 2 cintas de Guinea Pig nunca fueron hechas para cine, sino que eran hechas directamente para VHS, por lo cual eran películas que solo los conocedores sabían de ellas. Total, las autoridades niponas dan con el director y guionista de la película, Hideshi Hino. Al más puro estilo de Holocausto Caníbal, Hino fue citado a los tribunales nipones para declarar. Para empezar, Hino no estaba en sí en el medio cinematográfico. Él se dedicaba más a la ilustración de mangas, y este fue uno de los pocos proyectos cinematográficos que realizó. A su vez, Guinea Pig es una saga en la cual, de las 6 cintas que existen, cada una es dirigida y escrita por alguien diferente, por lo cual Hideshi Hino solo se encargó de la segunda parte. Durante su juicio, Hino tuvo que llevar a la actriz principal, la que es brutalmente asesinada en la película, para demostrar que la misma se encontraba saludable y con vida. También tuvo que demostrar todos los efectos prácticos que se usaron en la cinta, para probar que todo fue una obra de ficción y en ningún momento nadie salió dañado. Esto resultó particularmente gracioso, pues tuvo que realizar escenas jodidamente gore frente a un jurado, replicando lo que se ve en la película, lo cual, viéndolo en retrospectiva, es algo muy hilarante.
Hino salió libre, pues no había más razones para pensar que Guinea Dogs era una cinta de snuff, y simplemente se trataba de una ficción muy realista. Irónicamente, gracias a esta película, Hideshi Hino se hizo muy conocido en Japón, elevando su obra como algo de culto y haciendo mainstream la saga Guinea Pig. Curiosamente, no paran aquí las polémicas alrededor de Guinea Pig 2. Durante 1993, en Inglaterra, un tipo fue detenido en el aeropuerto por traficar películas snuff. La película snuff que estaba traficando se trataba de nada más y nada menos que de Guinea Pig 2, la cual tan solo un año antes había sufrido la polémica con Charlie Sheen. Tristemente, este sujeto no sufrió un final tan agradable, pues fue multado, pero al menos no fue a prisión. Las autoridades de Inglaterra reconocieron que Guinea Pig 2 era una ficción, pero el material estaba tan bien hecho que decidieron catalogarlo como película snuff, haciendo que Guinea Pig 2 sea prohibida en esa parte del mundo. Todo esto solo elevó la saga Guinea Pig, convirtiéndola en una cinta de culto del cine gore y convirtiendo a Guinea Pig 2 en el VHS más vendido de Japón. Y aunque todo iba viento en popa para Cage House, productora de las primeras 2 cintas de Guinea Pig, todo se fue al caño cuando Tsutomu Miyazaki, un pederasta japonés, fue arrestado unos años después de los juicios contra Guinea Pig 2. Miyazaki había abusado y asesinado de maneras inhumanas a muchos niños. Cuando la policía fue a revisar su casa, encontraron miles de películas gore, y durante su juicio, el tipo mencionó que su película favorita era Guinea Pig 2. Y no solo eso, sino que esta lo inspiró a cometer sus crímenes, lo cual conmocionó a los nipones, haciéndoles ver con mal ojo a esta saga, por lo cual fue prohibida. Y se prohibió realizar cualquier película o producción con el nombre Guinea Pig. Cage House tuvo que vender la IP a otra productora para evitar cualquier problema, por lo cual, a partir de Guinea Pig 3, la saga dio un giro de 180 grados en cuanto a su tono, convirtiéndose en películas de comedia oscura. Y en un todo, eso sería el caso completo. Hay más cosas que pasaron después, pero ya no se relacionan en nada con lo sucedido con Charlie Sheen y Guinea Pig 2. Ya no creí que fuera relevante para la narrativa de este video en concreto. Sin duda, este caso me pareció bastante cruciado cuando lo descubrí, pues se me hizo irónico que una figura como Charlie Sheen desembocara una serie de sucesos bastante raros. En cuanto a las películas de Guinea Pig, puedo decirles que he visto la segunda película y partes de la primera. La verdad son películas muy pero muy fuertes, que si no tienes estómago para aguantar violencia de este estilo, recomiendo mejor evitarlas, porque son películas que no tratan de nada, no cuentan nada. Solo es una hora de ver imágenes bastante grotescas sin ningún propósito. Esperamos que el video te haya gustado y perdón si este fue más corto de lo habitual, pero tampoco quería meter relleno solo para alargar el video. Recuerda que si esta historia fue de tu agrado puedes regalarnos un like y un comentario sobre tus pensamientos de este caso. Recuerda que hacemos más videos de este estilo en el canal, te invitamos a verlos y si estos son de tu agrado considera suscribirte para saber cuándo subamos un nuevo video y activa la campanita por favor. Nuestro Instagram y Facebook están en la descripción donde también puedes mandarnos sugerencias para videos futuros y podremos estar en contacto mucho más rápido. Si nos escuchas en Spotify nos podrías ayudar mucho con una calificación para ayudarnos a posicionarnos más rápido. Nosotros fuimos el podcast del iceberg y te deseamos una noche oscura.